Vamos a, ya está, listo. Pues bueno, entonces, bienvenidos, bienvenidas, ya estamos ahora sí iniciando y les estaba platicando que este tema para mí es sumamente importante porque he tenido en el consultorio pequeñitos de secundaria que han tenido acceso a estas sustancias y pues la verdad es preocupante de repente pues ver que ellos llegan intoxicados, llegan con crisis de pánico, en estados realmente no solo mentales, sino también físicos, que son muy tristes y pues bueno, los estamos viendo cada vez a más temprana edad. El tema del Internet, las redes sociales, los está haciendo muy accesibles y esta accesibilidad pues también está siendo inmediata. Entonces, por eso para mí era tan importante esta charla con ustedes, poderles decir cómo abordar el tema con ellos, desde qué edad podemos empezar a abordar el tema de los psicodélicos. Voy a tratar de contarles a grosso modo desde qué es un enteógeno, cuál es la definición, la clasificación que tenemos hoy día. Es un listado inmenso y no acabaría yo hoy de explicarles cada uno, los efectos secundarios, etcétera, pero la idea es darles por lo menos un panorama general de los que se están consumiendo más, cuáles son esos efectos, qué esperar, qué hacer en el momento de un mal viaje, si es que lo tenemos. Y, y bueno, vamos a terminar hablando un poquito sobre el tema legal en el país y por qué se está moviendo tanto este tema de los psicodélicos. Entonces, vamos a arrancar y lo primero que les quiero decir es que el consumo de sustancias en las edades de 15 a 18 años, por lo menos en nuestro país, ha incrementado de un 15 a un 20% a partir del COVID-19. Esta pandemia vino realmente ahora sí que a darnos en la torre, pero en esta edad, en esta época, está ocurriendo una dinámica muy impresionante, que es una prevalencia acelerada, incrementada e increciendo de esta, yo le llamo la triada de la enfermedad mental. La ansiedad, la depresión y el insomnio, que si bien es un síntoma, hoy pues es un síntoma que está realmente cada día más cercano a nosotros y que representa muchas veces el inicio de cualquiera de estas dos aristas que les puse, tanto el tema de la depresión como el tema de la ansiedad. Y cuando se da el COVID y viene esta triada, una de las medicinas o de las autoprescripciones que encontraron los adolescentes para poder pues paliar o aliviar este sufrimiento, pues fueron las sustancias. Curiosamente, en la encuesta nacional de sustancias que tenemos hoy día hasta el 2023, el incremento de cannabis, por ejemplo, en el género femenino se incrementó cerca de un 200%, cifra nunca antes vista en las encuestas de consumo de sustancias. En el tema de alcohol, sabemos que es una sustancia que también modifica el estado de conciencia, el estado de alerta, y hoy día también ya está empatado 1-1 entre los géneros, tanto masculino como femenino, cuando en el pasado observábamos una predisposición del género masculino por el consumo y el género femenino generalmente se quedaba atrás. Hoy día estamos hablando de que el consumo está 1-1, está tete-a-tete, y pues bueno, esto está provocando también problemas muy importantes. Y no se quedan atrás estas sustancias de las cuales les voy a platicar hoy, que justamente se llaman psicodélicos. ¿Por qué es importante hoy hablar de esto? ¿Por qué es importante dejar de criminalizar a estas sustancias, empezar a hablar desde muy temprana edad? Y yo tengo un hijo de 10 años y creo que, digo, él tiene el sesgo de tener una mamá psiquiatra, pero yo he hablado con él desde muy temprana edad sobre el tema de la violencia, el abuso sexual y las sustancias. Y creo yo que eso ha ayudado mucho a por lo menos tener el canal abierto de comunicación con él y que él pueda tener
la iniciativa de en todo momento preguntarme las dudas que tiene al respecto, ¿no? Entonces, prevención realmente es complicado hoy día, por lo que les decía, porque tenemos un acceso muy sencillo hoy a estas sustancias. En mis épocas, pues estos dealers del mercado negro, desde el cannabis o la marihuana, hasta otras muchas sustancias que además eran impensables, les hablo de mi generación, que yo estoy a punto de cumplir 48, pues eran impensables. Además, pagar este tipo de sustancias también era algo bastante costoso y te metías en unos vericuetos interesantes para conseguirlas. Hoy día, con las redes sociales, con Facebook, con Instagram, con el propio TikTok, se ha abierto este canal masivo del mercado negro en relación a las sustancias y se ha abierto, como les decía, la inmediatez que tienen nuestros hijos para conseguirlas. Por otro lado, quiero contarles algunas anécdotas de cuando yo he trabajado en escuelas y, repito, esto en secundaria, que es lo más grave y lo que más me alerta a mí, porque estoy a un año de entrar a esa época con mi hijo, es que los dealers estaban dentro de la escuela. Es decir, quienes vendían este tipo de cosas estaban dentro de la escuela. Quiere decir que eran los muchachos mismos de la secundaria quienes eran finalmente los que daban acceso a las sustancias. No solo cannabis, también daban acceso a sustancias como MDMA, LSD, SUSIB, etcétera, de las cuales les voy a contar un poquito más adelante. Entonces, por eso es tan importante, tan importante, que hablemos hoy de prevención. Y no nos preocupa tanto que las consuman, o sea, que las consuman puede ser un tema, a lo mejor hasta que se asusten, la pasen muy mal, su cuerpo, y ahorita vamos a hablar del set y el setting, su cuerpo, su cerebro no está preparado, y la mayoría de las ocasiones, cuando son muy tempranos los consumos, a edades muy tempranas, suelen ser experiencias bastante negativas. Entonces, muchos de ellos se asustan y algunos de ellos dicen, no, yo no vuelvo a hacer esto es tremendo, y lo paran. El problema es que en un porcentaje de estos adolescentes que lo van a consumir, va a haber una experiencia satisfactoria y además vamos a tener probablemente un antecedente heredofamiliar también muy importante que pues dé como resultado una dependencia. Y ya cuando hablamos de dependencias, pues créanme que ahí sí estamos en un territorio absolutamente complejo, que hoy para la psiquiatría se convierte en uno de los problemas más graves y de los cuales farmacológicamente hay muy poco que hacer. Conductualmente, abordar a los pacientes también es muy difícil y por eso es tan alarmante lo que está sucediendo hoy día en el país, que es este incremento de dependencias a diversas sustancias, donde son los jóvenes los que más están predispuestos a padecer de estas adicciones. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa reducción de daños? Y creo que desde este abordaje es de donde me gustaría contarles cómo es que nosotros podemos hablarles a nuestros adolescentes, a nuestros niños, muchas veces, del tema. El primero y el más importante tiene que ver con esto que ustedes están viendo aquí, que se llama reducción de riesgos. Es decir, la probabilidad de que sus hijos tengan contacto con las sustancias es, yo les diría, pues 10 de 10. Es decir, totalmente. Las sustancias se les van a presentar en una fiesta, se les van a presentar pues en la escuela, se les van a presentar incluso dentro de la familia, con los primos. Tristemente, y lo he visto yo en la consulta, también a veces familiares adultos son los que pues por jugar o por más vale que lo consumas aquí, que sepas, ¿no? Desde el alcohol mismo, la cannabis y otras sustancias que pues son más bien tíos o el sobrino más grande, ¿no? Los que le dan las sustancias a los chavos. Entonces,
dado que no podemos nosotros controlar que ellos no van a tener acceso, sí podemos controlar que tengan la capacidad de entender qué van a consumir y cuál es el riesgo de consumirlo si es que lo hacen. Entonces, el enfoque de reducción de riesgos, como bien dice aquí, tiene estos 4 objetivos principales. Número 1, tiene que ver con disminuir los efectos negativos del producto que se va a consumir. Y esto es, y tiene que ver con la dosis. Si tú te intoxicas y consumes de más, la vas a pasar muy mal y seguramente vas a acabar en urgencias o te van a ir a recoger tus papás, vomitado, intoxicado, alucinando, en muy mal estado. Entonces es importante saber que si vas a consumir, tienes que consumir poco e ir observando la dinámica de cómo te va sintiendo mentalmente y cómo se va sintiendo tu cuerpo. El segundo punto de reducción de riesgos o de daños tiene que ver con que estas sustancias modifican la conciencia y nos hacen hacer cosas muy locas. Cosas muy locas que puede ser desde, claro, yo puedo volar, o yo puedo tener relaciones sexuales libremente con todos los de la fiesta, y eso nos pone en un riesgo muy importante de enfermedades de transmisión sexual, de accidentes, ¿no? Y se van sumando los riesgos cuando nuestro estado de conciencia no es el óptimo y está alterado. Por el otro lado, también esto que estamos haciendo hoy, que tiene que ver con un abordaje de reducción de riesgos, tiene que ver con el poder parar el consumo abusivo de estas sustancias. Es decir, poder frenar en el momento y saberlas consumir. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque yo siempre lo digo y trato de decirlo siempre en mis charlas, que es que yo estoy a favor del libre desarrollo de la personalidad y por ende de la libre elección del tipo de sustancia que tú quieras consumir. Obviamente hablo de adultos. Los niños, los adolescentes no tienen esa capacidad de discernir, no tienen esa capacidad de pues darse cuenta muchas veces incluso de lo que van a consumir y pues esto puede llevarlos a un riesgo mayor. Como adultos tenemos esta información, podemos saber si vamos a consumir un LSD, DMT, cocaína, cannabis, alcohol y cuáles van a ser por lo menos los efectos que vamos a observar con estas sustancias. Si yo decido consumirlo o no, yo estoy en mi libre desarrollo y estoy absolutamente responsable de mi cuerpo, de mi psique y de mi mente con respecto a lo que consumo. En los niños y en los adolescentes esto no es así y por eso es, vuelvo a repetirles, básico y fundamental educarlos en entender que si quieren consumir y se van a exponer a consumir, por lo menos identifiquen los riesgos mayores y sepan cuáles son puntualmente a lo que pueden ellos acceder para bien o para mal de estas sustancias. Entonces, creo que como papás, lo primero que tenemos que tener en nuestras manos es la información mínima suficiente para poderles entregar esta información sin confusión, hacerla bastante libre, pero repito, bien informada y sin crearles ningún tipo de confusión extra. Y sí importa poner tanto lo bueno como lo malo. Y ahorita vamos a tocar los dos puntos porque se habla mucho hoy de los psicodélicos, se habla mucho del tema terapéutico y hoy poco se toca de los efectos secundarios, de los daños que puede haber y sobre todo, en este caso en particular del día de hoy, de los daños que se pueden provocar en un cerebro que está apenas en desarrollo. El cerebro, recuerden ustedes, que termina de desarrollarse más o menos entre los 21 y los 25 años, dependiendo de muchas variables. Es decir, no es que se pierda la neuroplasticidad, no es que se pierda la capacidad de modificar ciertos pensamientos, pero ya hay una maduración, ya hay una personalidad, ya hay
un entorno mental que constituya a ese individuo. Antes de eso, ninguna sustancia de este tipo, enteogénica o psicodélica, debería de tocar el cerebro, porque esto puede llegar a producir ya sea un cambio del etéreo, ya sea una disminución en ciertas funciones cognitivas, o puede acelerar el prendido o apagado de ciertos genes que puedan, pues, agilizar el proceso de una enfermedad mental. Entonces, importante, estas sustancias de las que les voy a hablar no deberían de ser consumidas por niños. Recuerden que yo estoy hablando desde un punto de vista médico. Cuando ustedes se van al Amazonas o se van a la Sierra Mazateca, pues la cultura que envuelve a las plantas de poder o a los hongos de poder, pues tiene que ver más con un tema ceremonial. Y aquí es muy frecuente observar cómo niños desde los 3 años, incluso antes, desde su nacimiento, reciben sustancias como mescalina, ayahuasca, psilocibina, desde edades muy tempranas. No hay evidentemente estudios que nos digan qué sucedió con estos cerebros de los niños, pero pues bueno, la verdad es que hoy las neurociencias tienen suficientes bases para decirnos que lo mejor es que nuestros niños no consuman estas sustancias hasta la edad madura del desarrollo cerebral, que repito, se logra entre los 21 y los 25 años. ¿Okay? Entonces, por eso estamos hoy hablando de reducción de riesgos. Los chavos, los niños, los adolescentes están viendo Netflix, How to Change Your Mind, están viendo el de Fantastic Fungi, ¿no? O sea, hay mucha información al respecto de esto y pues, ¿qué está sucediendo? Que a ellos les está llegando una información un poco como contraria. ¿Qué les está llegando? Pues que los psicodélicos son la panacea, la maravilla, que está increíble, que si tal consume, que si Will Smith consume, que si este otro rapero consume, que si este otro reggaetonero consume. Y acuérdense también que pues hoy su idóneo perfil se encuentra en estos influencers que muchas veces están hablando de forma positiva sobre el consumo de sustancias. Entonces, creo yo que no hay que esconder que hay una serie de bondades en el tema de las sustancias psicodélicas. Esta bomba que es el renacimiento de la psicodelia, y hablo del renacimiento porque hubo una ola muy importante en los años 60, que fue cuando justamente se criminalizan estas sustancias, se meten a la lista de productos peligrosos, que además no tienen ningún uso medicinal y entran a la criminalización, entran a un estado regulado de ilegalidad y esto frena por completo la investigación que se estaba llevando a cabo para dar a conocer una línea de tratamiento para enfermedades mentales en particular, que no todas ellas surgen a partir del tema de la salud mental, pero curiosamente y de forma serendípica entran en ese cajón y muchas de ellas hoy día están involucradas en protocolos para depresión, para ansiedad, estrés postraumático, anorexia, adicciones, etc. Entonces, sí es verdad, y esto es algo que están escuchando nuestros niños, nuestros adolescentes, están viendo Los Topos, están escuchando que si tal artista de Star Wars pues consumió LSD para poder, ¿no?, imaginar todos estos escenarios del espacio. O sea, hay una serie de información que ellos están recibiendo y que les hace muy, muy atractivo, ¿no?, el hecho de poder entender y consumir estas sustancias. Entonces, ¿hay un futuro en la salud mental con respecto a los psicodélicos? Yo les puedo decir que sí, pero también les puedo decir que estamos ahora sí que en pañales, en etapas muy, muy tempranas, y que
nos va a llevar mucho tiempo tener la información suficiente para poder averiguar para qué sirven, en quién sirve, cuáles son estos criterios de inclusión, exclusión, cuál es la dosis idónea, cuál es el protocolo idóneo. Todavía no estamos ahí, estamos muy en pañales y sobre todo en países como el nuestro, países latinoamericanos, donde las leyes van todavía más lento, pues creo que nos queda un muy buen rato. Mientras tanto, vamos a tener que lidiar con que la mayor parte de estas sustancias hoy día son ilegales. Y pues bueno, de eso también les voy a hablar un poquito. Como ven, hay una serie de pues investigaciones alrededor. Las moléculas más estudiadas hoy día son el MDMA, que es el famoso éxtasis, o Molly, también le llaman, que es una metanfetamina, es el grupo al que pertenece. Por otro lado, y yo les diría en segundo lugar, están los serotoninérgicos, principalmente psilocibina, LSD, y hoy día se están ya comenzando a correr muchos estudios con DMT, que es el activo principal de la ayahuasca, este brebaje amazónico que contiene una planta que se llama chacruna y una planta que justamente es el bejuco que contiene el famoso DMT. Y la combinación de ellos nos da como resultado lo que llamamos ayahuasca. Mescalina, también que viene del peyote, es una sustancia también muy estudiada en Japón, en Canadá, pues está el auge muy, ahora sí que muy vivo con respecto al tema del peyote, la mescalina, por los efectos antidepresivos que también se han encontrado en él. Entonces, investigación hay, por supuesto que hay, y les repito, por algoritmo, y si alguno de sus chavos, de sus hijos, vio Lost of Us o vio How to Change Your Mind con sus papás porque les pareció cool, pues esto inmediatamente les va a arrojar en su algoritmo de redes una serie de informaciones que, pues obviamente ustedes saben que el algoritmo se comienza a meter y al final terminas incluso, y así es como han llegado muchos de mis pacientes que me han contado sus experiencias siendo muy jovencitos, de experimentar con psicodélicos porque tuvieron a la mano al dealer desde pues un Instagram, desde su Facebook, desde su TikTok o desde la red social o cualquier otra página de eShop que encontraron y les llegó de forma inmediata. Así es que vamos a hablar un poquito de la descripción. ¿Qué quiere decir enteógeno? Y aquí les pongo algunos de los elementos naturales. Sin embargo, cuando hablamos de un enteógeno psicodélico, vamos a hablar de lo natural, que se va a dividir en dos, las plantas y la famosa secreción del sapo Bufo alvarius, que también está considerado un tipo de DMT 100 veces más potente que el DMT de la ayahuasca y que proviene de un animal. El resto de estos enteógenos provienen tanto de hongos, que es otro, digamos, como otro mundo, biológicamente hablando, como del reino de las plantas. Y en México en particular tenemos una diversidad que es asombrosa, probablemente seamos el país más diverso en psicodélicos en todo el mundo. Desde hongos, plantas, raíces, flores, absolutamente todas estas las encontramos además en mi casa. Yo siempre me río porque enfrente de su casa hay una dátura, que es esta que ven ustedes, que también le llaman floripondio. Y el floripondio pues tiene también su muy buen efecto psicodélico y literal está así enfrente de su casa, que es la de todos ustedes, y encontramos floripondios por todos lados, encontramos San Pedro enfrente de las casas de varios de nuestros amigos, encontramos algunas flores que también son psicodélicas, y los hongos, pues que ni se diga, ¿no? Que hoy día las esporas están volando por todos lados y resulta que hay hongos, incluso psicodélicos, hasta en los bosques de aquí de la urbe, de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos enteógeno? Enteógeno es una sustancia vegetal, un preparado de sustancias, ya sea, como les dije, vegetal, animal o bien sintética, que esa es la otra característica, que el ser humano ha podido pues hacer la tecnología ideal para poder dar como resultado
estas moléculas que él crea y que, pues, digamos que organiza de modo que pueden mimetizar muchas de estas sustancias naturales y que él las está procesando en un laboratorio. A eso le vamos a llamar enteógeno sintético y, pues bueno, vamos a ver que lo que van a ocasionar es principalmente un estado alterado de conciencia, van a organizar los sentidos de una forma distinta y por lo tanto pueden provocar alucinaciones de todo tipo, pues visuales, auditivas, gustativas, olfativas, etcétera. ¿Okay? Entonces, un enteógeno hoy lo podemos utilizar, yo digo que de 3 días. Una es la parte medicinal, que es la que les estaba contando anteriormente, donde hay un protocolo clínico, el paciente está en un entorno totalmente médico, es evaluado de forma muy puntual, médicamente, se le hacen algunas encuestas, se le prepara para la sesión, se le da toda la información disponible, entra a la sesión, esa sesión se acompaña por un terapeuta o terapeuta y al final se hace un cierre donde pues podemos ver también que hay un proceso de integración psicodélica. Esto es en el tema medicinal o terapéutico o psicoterapéutico. Por otro lado está el tema chamánico, que nuestro país pues obviamente es una de estos ritos chamánicos con el peyote, de los ritos chamánicos con los niños santos, ¿no? La famosa María Sabina, y muchos otros rituales que están basados en plantas de poder. Nosotros no somos, o sea, México no es dueño del ritual de la ayahuasca. En México lo que más se parece a la ayahuasca es el tepezcohuite, que contiene pues digamos un preparado muy similar al DMT, pero no tenemos este preparado como lo tiene el Amazonas en Sudamérica. ¿Okay? Entonces, y por último, que tampoco podemos nosotros cerrar los ojos, y por eso es que estoy haciendo yo hoy esta charla, que son los fines recreativos. Que si yo me voy a una fiesta y hay chopongos en la fiesta, o si un amiguito llevó unos cuadros del LSD, o si otra cuata llevó MDMA, y estamos en la fiesta de mi amigo de 16 años o de 20 años, y aparecen esas sustancias en la fiesta disponibles para poderlas consumir. Eso cada día es más frecuente, se los vuelvo a repetir. Es muy importante que nuestros hijos estén preparados para esto, y también en el tema de conciertos, en el tema de pues grandes eventos como lo estamos viendo ahora de festivales de música, el Corona Capital, y bueno, todos estos que seguro ustedes conocen el formato, que son varios días de varios grupos y que empiezan en la mañana y terminan en la madrugada. Lamentablemente, en muchos de estos casos se solicitan intervenciones incluso médicas y de urgencia por el uso, la intoxicación o el abuso de este tipo de psicodélicos. Entonces, nuestros hijos muy probablemente pues no lo van a usar como ceremonial, difícilmente creo, a menos que tengan esta información y estén en un proceso terapéutico, pues que quieran alzar la mano para un protocolo, una experiencia de tipo medicinal o terapéutico. Por ende, el 80%, 90% de nuestros hijos se va a ver, digamos, expuesto o vulnerado en un tema recreativo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen los enteógenos? Vuelvo a repetirles. Los enteógenos modifican nuestro estado de conciencia, nos meten en un estado que llamamos hipnagógico, es un estado como de sueño, como si estuviéramos soñando, como si estuviéramos entre la realidad y la fantasía. Algunas otras palabras con las que conocemos a los enteógenos son estas que están aquí: narcóticos, alucinógenos, psicodélicos, psiquedélico, visionarios, y finalmente engloban estos estados modificados de la conciencia. Enteógeno, solamente para que lo tengan más claro, quiere decir, pues, digamos que inspirado por Dios, y genus quiere decir engendrar a Dios, algo que inspira a Dios, algo que trae esta experiencia mística. Eso quiere decir enteógeno. No para todos existe esta experiencia mística. Para algunos resulta un viaje bastante desafortunado. Y vuelvo a repetirles, en los niños, en los pequeños,
como su cerebro no está del todo preparado, no hay esta organización cognitiva, que es la que muchas veces se requiere, pueden llegar a tener experiencias que incluso son traumáticas y generan más daño que bienestar. Entonces, mucho cuidado con esto, y es parte de esta comunicación abierta que tenemos o que deberíamos de tener con ellos, de decir, pues hay mucha información muy divertida y de los fractales y de cómo la gente se siente, porque pues hay videos y hay youtubers y hay influencers que están hablando de su gran experiencia y de lo padre y de lo chingón que la pasaron, ¿no? Pero pues obviamente nuestros hijos al recibir esta información, pues consumen algo que aparentemente fue lo que consumió su ídolo, ¿no? Y resulta en una catástrofe porque su cerebro todavía no está listo para poder enfrentar estos cambios, estas alteraciones en su estado de conciencia y en sus sentidos, y pues eso es lo que puede llegar a causar más daño. Hay, ahorita lo vamos a ir revisando, muchísimos psicodélicos en esta lista. Vamos a nombrar hoy los más importantes para que ustedes los conozcan, sepan cómo son, cómo identificarlos, identificar los efectos, pero imagínense que dentro de esta gama de psicodélicos hay algunos psicodélicos que pueden tener un efecto de 5 minutos y se quita el efecto, y hay otros que pueden durar hasta 12 horas o más. Entonces, ustedes imaginen a su hijo o a su hija o a su hija en un estado de conciencia alterado más de 12 horas, el pánico que esto puede provocar y el daño a nivel psicológico que esto les puede traer. Entonces, por eso es muy importante entender que no todos los psicodélicos duran poquito, que a veces, y nos lo han dicho muchos maestros a nosotros, ¿no? Una vez que tú te metes al río, ya te metiste, o sea, no hay manera de revertir, no es como, pues dale algo. Lo único que podemos hacer en la mayor parte de los casos es sedación. Y esta sedación pues, es una sedación profunda que, pues obviamente a la larga, pues también provoca bastante molestia, una cruda tremenda, o sea, digamos que ninguno de los dos caminos es el adecuado. Sin embargo, la única manera de salir aparentemente de una intoxicación por psicodélicos siempre va a ser la sedación y siempre nos va a llevar a pues un lugar de urgencia para poder calmar en la medida de lo posible, si es que ya han pasado varias horas y el estado mental de nuestros hijos o de nuestros cercanos no cede, va a ser importante pues silenciar nuestro cerebro por medio de algún sedante. ¿Okay? Entonces, van a provocar una alteración en la cognición de la percepción en varios niveles, lo sensorial, como les decía, lo psicológico y lo emocional. Por eso el famoso set. Set es uno mismo, es cómo me encuentro yo en el momento en el que consumo una sustancia, sea alcohol, sea tabaco, que son legales, o bien sea cannabis, LSD, MDMA, psilocibina. Si yo estoy inquieto, triste, traigo alguna preocupación, estoy enojado, va a haber una amplificación de este estado emocional. Y pues imagínense si ya vienes que te cortó la novia, que te fue mal en un examen, que todo te sale mal, que estás adolescente y todo te apesta, pues imagínense magnificar estos estados de conciencia en los que se meten nuestros chavos. Entonces, por eso vienen estas crisis de pánico y estos malos viajes que terminan con un trastorno de ansiedad después de largo plazo, que no podemos nosotros frenar tan fácilmente. Lo psicológico es lo que les decía, de repente imagínense que vienen en este viaje y ven cómo su cara es de un diablo o cómo los árboles les están hablando o cómo el insecto que está enfrente te empieza a murmurar cosas y tú tienes 12 años, 15 años, 18 años y no sabes qué hacer con esa información. O te mete la sustancia a un estado muy de sombra, muy de dark, muy de miedo, ¿no? Donde tú no sabes qué hacer con esa información que puede llegar a ser muy catastrófica. Cuando uno despierta de esas experiencias, puede llegar a tener un trastorno de estrés postraumático. Y a eso se refiere la parte psicológica. Y la parte sensorial, claro que puede llegar a ser muy interesante, muy linda, muy colorida, muy fractales,
pero también puede llegar a ser monstruos, pueden llegar a ser demonios, pueden llegar a ser animales que te están poniendo en riesgo, ¿no? Entonces, esas experiencias en un pequeñito resultan bastante difíciles de manejar. La historia de los psicodélicos, también para que la contemos a nuestros hijos, es hermosa. Data de miles de años atrás, donde pues nuestros ancestros utilizaban las plantas para poder comunicarse pues con lo que ellos conocían en ese entonces como sus dioses, como ahora sí que la naturaleza, el viento, el fuego, ¿no? O sea, ellos eran politeístas y la manera en la que se comunicaban y podían entender y tener una cosmovisión de su mundo muchas veces era a través de esta sustancia. Hay una escultura muy bonita que es la Xochipilli, ustedes la pueden encontrar en el Museo de Antropología aquí en la Ciudad de México, y a mí me encanta porque justamente ejemplifica a ese ser como en un estado de éxtasis, en un estado así de perdición, con la mirada viendo hacia el horizonte, perdido, con la boca abierta, ¿no? Como extasiado. Y si ustedes ven, toda la escultura está llena de plantas, de hongos, está la nicotina, está la psilocibina, está la cannabis, están todas las plantas que en ese momento eran alucinógenas, están, ¿no? Esculpidas en esa piedra maravillosa que es la Xochipilli. Y pues formaba parte no solamente de los rituales, sino del día a día para, repito, poder adivinar, poder comunicar, poder sanar. Y lo más importante de esto es que esas plantas estaban en manos de los maestros, estaban en manos de los sabios, de los médicos del pueblo, no estaban en manos del populi, no era algo que la gente podía consumir así nomás. Siempre hubo un guía, siempre hubo un chamán, siempre hubo un médico, un maestro, que era el encargado de dar estas sustancias para poder tener esa comunicación con los dioses. Hoy día, esta diferencia entre lo que son sustancias naturales o sintéticas, me parece importante también que ustedes lo sepan. Para los adolescentes está siendo muy interesante esto. Ellos están concibiendo las sustancias sintéticas como algo que no está tan bien visto, como algo que no está tan chido, tan cool, y todo lo que es natural está resultando un poco más chido, más cool. Entonces, ¿qué está pasando? 200% el incremento de cannabis en niñas de entre 12 y 18 años, que pues es una cifra, repito, bastante alarmante y muy interesante, ¿no? Y hoy la gente, los niños, los chavos, los adolescentes, prefieren consumir cannabis que tabaco, prefieren, ¿no?, consumir hongos que alcohol. Ustedes, pues yo que tengo contacto con estos adolescentes aquí en el consultorio, se los puedo decir de viva voz. Sí hay una preferencia, pero muchas veces, pues ellos son engañados y le dicen, este es un chocongo, y lo que yo hoy les puedo decir, y pues es algo también que es muy riesgoso, es que estas sustancias, al no estar reguladas, o sea, al no tener un certificado de análisis que nos diga qué realmente estás consumiendo, el 90 y tantos % de las sustancias que hoy consiguen nuestros chavos y que son aparentemente naturales, están adulteradas. Y están adulteradas con cosas tremendas, no con cosas livianitas o soft. Entonces, pues bueno, el poderles dar también esta información de que, pues no por el hecho de que son hierbitas, son más sanas, que tienen sus riesgos, al igual que las sintéticas, y claro, que las dos tienen el mismo riesgo de ser adulteradas, de que no sabes qué estás consumiendo, ¿no? Y que no siempre una planta o un hongo, pues va a ser más, pues ahora sí que mejor o más sano que algo que es sintético. Y se los pongo porque reiteradamente los pacientes me lo dicen y me parece que sí, ellos tienen muy clavado esto y que por eso están consumiendo cada día más cannabis, hongos. Tengo pacientes que han venido después de estar en urgencias por consumo de Datura, porque se les hace chistoso y un amiguito les dijo que el floripondio se sentía chido y se hicieron un té de floripondio y acabaron en urgencias con un estado general bastante grave y luego en mi consultorio con una crisis de pánico espantosa, ¿no? Entonces, aguas con lo natural versus lo sintético. Esta es una lista que me gusta presentar
presentarles a los papás para que más o menos tengan idea de lo que hay en el mercado hoy día. Tenemos diferentes tipos de psicodélicos enteógenos. Esta es una clasificación muy básica, pero les sirve mucho para poder por lo menos agruparlos. Los primeros son los alucinógenos serotoninérgicos. Ahí vamos a tener el LSD, la mescalina, que es el peyote, la DMT o el DMT, que es la ayahuasca, psilocibina, que es la de los hongos psilocibes, y el 5-MeO-DMT, que es el del famoso sapo o bufo alvarius. Después están las metanfetaminas, que es otro tipo de psicodélicos, otro mecanismo de acción. Actúan sobre una vía distinta a la de la serotonina, que se llama oxitocina, y GABA, que es otra vía de neurotransmisores diferentes. Ahí está el MOLI, el éxtasis o el famoso MDA, que va a ser el primer psicodélico autorizado por la FDA para el tratamiento de estrés postraumático y depresión resistente en el futuro cercano. Ya están en fase 4, están solamente esperando la dictaminación de la FDA y se convertirá en el primer psicodélico legal y probablemente pues regulado por una industria farmacéutica en los Estados Unidos de primera mano. Y seguramente a nosotros como país, México fronterizo, pues será un paso bastante acelerado para que los psiquiatras, los médicos, no sabemos si van a ser solo los psiquiatras o los médicos generales, puedan recetar este tipo de sustancias. Tenemos los anestésicos disociativos, que aquí sí es importante comentarles que hay uno que es legal en el país, que es la ketamina, y que cada día hay más pues clínicas de ketamina, ¿no? En el mundo, ¿no? Entonces, y en México pues no nos estamos quedando atrás, dado que es una molécula legal, tenemos acceso a ella. ¿Qué pasa? Que con la crisis del fentanilo no hay ketamina en el país. La única ketamina que hay es la de los zoológicos. Es una ketamina veterinaria y pues tristemente muchos de los mercados, incluso en estas clínicas que están bien establecidas, que son clínicas médicas, utilizan ketamina veterinaria para tratar a los pacientes humanos. Es la misma, yo no les digo que es una molécula distinta por ser de rinoceronte, pero definitivamente pues no es lo óptimo y ni siquiera existe hoy ketamina a nivel hospitalario para tratar bebecitos o para tratar pediátricos que resulta un muy buen disociativo en anestesia y no hay un desabasto tremendo, ¿no? Entonces, este pertenece a los anestésicos disociativos y ahí vamos a tener la fenilciclidina o el PCP, que también es pues un psicodélico bastante de uso recreativo, muy utilizado en los chavos, en los adolescentes. La cannabis, que tiene su dicotomía, porque hoy en México está en la Ley General de Salud como un medicamento. Sin embargo, en el reglamento de la cannabis, pues hay tantos peros y tantos obstáculos que hoy día no tenemos todavía una verdadera industria de la cannabis medicinal en el país. La única forma de conseguirlo es por medio de formulaciones magistrales o compañías farmacéuticas que han logrado algún tipo de amparo para poder generar estas formulaciones. ¿Okay? Otros que sí les quiero mencionar, porque están poniéndose muy de moda entre los jóvenes, es el famoso 2CB, el BOM, obviamente la cocaína, y les decía yo la escopolamina, que es una de las sustancias que contiene el floripondio. Todos estos psicodélicos o enteógenos son los que más vamos a observar. En el orden de uso hoy día en nuestro país, estoy hablando de México, tenemos número 1, la cannabis, evidentemente y por muchísimo. Número 2, el LSD, es uno de los segundos. Número 3, la psilocibina. Número 4, cocaína, tusi, etcétera. Y de ahí para abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es interesante también saber? Que estas moléculas se parecen mucho a un receptor, a un neurotransmisor, perdón, que si ustedes lo ven aquí en la gráfica, es la serotonina. Y al ser tan similares, pues se van a pegar estos receptores en nuestro cerebro, que son los receptores serotoninérgicos. Y, pues bueno, el resultado de eso es que, acuérdense que la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad.
de la euforia. Entonces son euforizantes, la mayoría de ellos provocan un efecto de éxtasis, un efecto de wow, qué delicia, ¿no? Y este éxtasis puede pues llegar a generar también por medio de el cambio en la serotonina una serie de efectos alucinógenos también importantes. ¿Okay? Me voy a ir un poquito rápido porque quiero ya llegar a las preguntas. El efecto de los psicodélicos es muy variable, puede, repito, durar minutos hasta horas, dependiendo del tipo de psicodélicos, la combinación de psicodélicos que exista. Son muchos los efectos a nivel fisiológico y psicológico. A nivel fisiológico, vamos a ver esta dilatación pupilar, el incremento de la frecuencia cardíaca o gasto cardíaco, incremento en la presión sanguínea y generalmente vamos a ver un incremento en la temperatura corporal. Con el único que vemos muchas veces es cambios hacia abajo en la temperatura corporal, es con la psilocibina o con el LSD, que suelen tener un subidón de temperatura hacia la alta, casi al final de la experiencia psicodélica. Mucha sudoración y cambios también a nivel renal. Puede haber mucha micción, empiezan a orinar de forma frecuente. Esos son como los efectos fisiológicos más comunes cuando se consume la sustancia. Psicológicos, ya se los he dicho, desde algo que puede llegar a ser hermoso, extasiante, místico, maravilloso, hasta los famosos malos viajes o bad trips, ¿no? Y, por supuesto, todo el tema del cambio sensorial que se puede llegar a, pues, a grados realmente fantásticos, ¿no? Hay gente que te cuenta sus alucinaciones y wow, ¿no? O sea, literalmente se metieron a vivir Star Wars, se metieron a vivir ¿cómo se llama esta otra película? Que son los de azul, ahorita se me fue, pero bueno, ahorita me ayudan en el chat para que me digan cómo se llama esa película, pero sí, es muy, muy interesante observar una vez que termina el viaje, aquellos que son incluso avatar, gracias, con así, ¿no? Que están metidos en el avatar y que dices, wow, ¿cómo es que lo viste? Y literalmente lo viste con los ojos abiertos y lo viste con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, esos son los cambios de percepción que puede haber. ¿A qué le vamos a llamar mal viaje? Mal viaje es una experiencia muy desagradable, no se lo deseo a nadie, es una experiencia de no estar en tu cuerpo, de estar literalmente como si estuvieras en partes y como si tuvieras deshecho ahí en medio de todo, mucha incapacidad para respirar, paranoia, sensación de que eso no va a acabar nunca, sensación de que ya te quedaste ahí para siempre, un loop temporal como de esto ya pasó, no pasó, esto es cierto, no es cierto, esto está, no está, dónde estoy, quién soy, una temporalidad es una cosa espantosa y la duración de un mal trip puede llegar a ser de minutos, pero lamentablemente puede llegar a ser de horas y estas pueden llegar a ser más de 6 horas. Así es que importante también que tengamos en cuenta que pese a que no es lo frecuente el mal trip, ¿no? Sí vemos muchos mal trips en los adolescentes porque el set, acuérdense que el set es la persona, es el adolescente, es tu hijo, tu hija. Si está triste, adolescente, insoportable, malhumoriento, mamón, irritable, pues eso se hace 100 veces mayor cuando estamos bajo efectos de los psicodélicos. Entonces, les prometo que tener un adolescente magnificado no se les antoja ni poquito. Imagínense ellos vivir eso en su cabeza, vivir esas emociones a flor de piel por 10 o por 100, es una cosa espantosa, ¿no? Entonces, creo que el poder tener un set, un individuo que tiene la preparación para entrar en estas experiencias, sí requiere realmente una preparación. Yo que trabajo con varias de estas moléculas, los efectos que pueden llegar a ocasionar, si tú no estás bien educado, si tú no estás tranquilo, si estás en buen momento de tu vida, puede llegar a ser muy perjudicial. Entonces, ¿y el setting? ¿En dónde lo consumen nuestros chavos? Pues lo consumen en fiestas, lo consumen en la boda de los tíos, lo consumen en un setting que no es adecuado, ¿no? Me decía hoy un paciente, ¿no? Que él había consumido en 2 ocasiones, una ocasión
en la playa con unos cuates y en otra ocasión lo había consumido en una fiesta. Y las experiencias son abismalmente distintas. En la playa con sus amigos lo pasó bien, estuvo chido, y en la fiesta, en medio del ruido, tanto estímulo, gente alrededor, el reggaetón y mala música, pues obviamente la pasó fatal y tuvo un mal trip que le duró varias horas, ¿no? Entonces, esto también lo deben de conocer nuestros hijos, que pues no siempre el consumir ahí entre cuates y está la chorcha y el concierto de Bad Bunny y así, pues va a estar chido, porque justamente son los peores settings para poder consumir sustancias. Y como ellos no perciben de inicio el efecto, ¿no? Porque quieren la inmediatez de ya me lo tomé, ya lo siento, y no suele ser así con la mayoría de los psicodélicos, pues tienen una mala experiencia, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué hay que hacer en un mal viaje? Y creo que como papás es importante, hay que tranquilizar a nuestros hijos, decirles que todo va a estar bien, buscarles un lugar tranquilo, abierto, con aire, tratar de que la estimulación sensorial baje, o sea, estar en un lugar donde no haya muchas cosas, donde no haya ruido, donde no haya mucho estímulo visual, contenerlos, calmarlos, hidratarlos, generalmente dar algo de azúcar, alguna fruta. Yo siempre digo que plátano es una excelente fruta para bajarlo de un mal trip, ¿no? Tiene mucho azúcar, tiene potasio, tiene algunos elementos que ayudan también. Hidratar, darles electrolitos, darles agua a beber y pues empezar a observar cómo poco a poco, por medio también de la respiración, ellos van aterrizando y van regresando a estos estados de conciencia normal. Si esto se cronifica, si esto no cede, hay mucha agitación, puede haber agresión, puede haber agresión dirigida hacia los propios padres o a los compañeros de la fiesta o lo que sea, la mejor recomendación es llevarlos a urgencias para sedación y para control en un servicio de urgencias. ¿Okay? Entonces, hay muchos efectos adversos que no conocen nuestros hijos y que también hay que decirles que a veces no solo se queda en el mal trip, a veces sí puede llegar a ocasionar pues cosas que pueden llegar a ser ya de largo plazo y que ya no tienen retorno. Una de las principales, y con esa quiero quedarme el día de hoy, es los efectos que se generan cuando el paciente o el niño, la niña o el adolescente ya tienen la enfermedad mental dentro de su genética y eso puede predisponer, prender el gen o hacer que se lleve a cabo pues ahora sí que una enfermedad ya que se va a cronificar y se va a volver largoplacista, ¿no? Entonces, yo creo que estos son como los mensajes principales que les quiero dar. Eh, Déjenme ver ¿por qué es importante hacerlo con un guía? Y no quiere decir que muchos papás me dicen, Carmen, entonces, ¿qué hago? ¿Que lo haga conmigo? Pues no funciona este rollo de que chupe ahí en tu casa o darle el tequila ahí en tu casa, mejor que se ponga pedo en tu casa que en la fiesta. No funciona. Créanme que además se ha comprobado que entre más sustancias hay alrededor, incluso en el tema familiar, mayor predisposición va a haber de que nuestros hijos pues comiencen a consumir algunas otras cosas. Sí creo que es importante dar estos puntos clave. Tu cerebro no está preparado, tu cerebro puede llegar a sufrir. Hay estas sustancias, conócelas, leamos juntos, hablemos juntos de qué ocasiona cada una, cuáles son los efectos del LSD, cómo viene, qué es esto de que son unos cuadritos, unas laminitas, dónde se pone, cómo que si se inhala, cómo que si se ponen de supositorio, o sea, de verdad créanme que entre más información tengan, ¿no? Ellos y ustedes, mayor comunicación van a generar y si hay algo que salva en este caso va a ser la comunicación entre nosotros. Hablarles de los temas de la ilegalidad. Creo que ellos a veces no dimensionan, pero el consumir y el tener contacto con este mercado negro, pues puede resultar muy peligroso, puede llegar a ser cárcel y aunque pues son algunos menores de edad, muchos terminan en correccionales y terminan tristemente con un antecedente penal que ya nadie los va a salvar de eso, ¿no? Entonces, hoy día se está sembrando muchísimo fentanilo, se está sembrando muchísima cannabis y sembrando me refiero a que son los policías
los que les meten en la mochila a los jóvenes más de la sustancia que aparentemente están consumiendo en la fiesta, porque ya están medio pedos, ya están mareados, ya están en otro estado y son vulnerables para que la autoridad pues competente, ¿no? Se acerque y los quiera fregar, y la manera en la que los va a fregar pues es hablarle a los papás, decirle su hijo traía 1 kilo de cocaína o 1 kilo de fentanilo, esto es cárcel. No, pues mi hijo es menor de edad, pues me vale madre, se va a ir a la correccional y hágale usted, o pues a ver de a cómo nos arreglamos. Y pues yo tengo muchas historias que les puedo contar de papás que se han quedado en calzones por estar librando este tipo de historias, porque los chavos se fueron, consumieron, llegó la policía, los agarraron y pues tuvieron que dar la mordida, entrarle al sistema de corrupción para que sus hijos no fueran o encarcelados o no fueran, pues lamentablemente etiquetados ya con un antecedente penal desde muy chicos, ¿no? Entonces, sí hablar de la ilegalidad es importante, saber hasta dónde sí, hasta dónde no, en qué estado está cada una de estas sustancias. Les vuelvo a decir, marihuana o cannabis es legal solo a nivel medicinal en México. No hay una legalización para el tema recreativo, aunque la Suprema Corte ha dejado ahí medio gris el área. Yo siempre les digo a mis pacientes, no jueguen con esa zona gris, porque si te topas con un policía que te siembra más de lo que dice la Corte, ya te fregaste y te vas al bote, y te vas al bote como narcomenudista, y eso son muchos años de cárcel, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Ketamina es otra que está legalizada, pero vuelvo a repetir, hoy día no hay, el desabasto es muy importante, y el abasto importante lo estamos viendo en el mercado negro con los narcotraficantes y con la gente que se está dedicando a robar de los zoológicos o de las veterinarias la ketamina. Fuera de esos dos, no hay ningún otro que sea legal dentro de nuestro país y a nivel Latinoamérica. Así es que mucho, mucho cuidado con el tema de la legalidad. El riesgo de seleccionar un dealer o proveedor es que casi un 80% de las sustancias que aparentemente dicen ser ese psicodélico que te están vendiendo no lo son, y contienen cocaína, fentanilo, contienen otro tipo de metanfetaminas que pueden llegar a poner en riesgo sus riñones, su hígado, su corazón, sus ojos, y eso sí de forma permanente. Así es que no hay que... El otro día se hizo una investigación aleatoria sobre los famosos chopongos. El 90% estaba adulterados, 90%. No es cierto que son el hongo seco pulverizado con cocoa, y no es verdad. Entonces tengamos cuidado y seamos muy claros con ellos de que pues el 80% de las probabilidades es que lo que les digan que es, no es, ¿no? Y que eso es un riesgo para su salud. ¿Okay? Entonces, bueno, voy a dejarlo aquí, voy a dejar de compartir la pantalla, y si quieren, voy a ver si hay alguna pregunta. Me están preguntando si se va a quedar grabado. Sí, sí lo vamos a tener, se empezó a grabar, Liz, y lo vamos a tener en el canal de YouTube para quienes quieran, pues después compartirlo. ¿Quién más me está preguntando? Estaría bueno que recomiendes cómo abordar el tema sobre compartir experiencias y qué podemos tener los propios padres con las drogas. Miren, yo creo que yo se los digo porque además lo vivo. Y se los repito, yo tengo un pequeñito de 10, y la comunicación que hay con él también sobre el tema de lo que se hace a nivel terapéutico y lo bonito que puede llegar a ser, las ventajas que puede llegar a tener para una persona. No vale el jugar con estas sustancias, no vale el exponer por pasarla chido en un concierto, por pasar la bomba en la boda y en el bautizo, ¿no? No vale la pena exponer esto, ¿no? Yo hablo siempre de, pues, estas experiencias que a mí me han cambiado la vida con el ayahuasca, con el peyote, con los propios hongos, ¿no? Con estas sustancias, siempre a través de un tema de mucha responsabilidad y de una intención preparada sobre cada una de esas plantas o cada uno de esas sustancias o moléculas, ¿no? Es difícil porque solemos a veces también adornarlo mucho, y entonces los chavos, nuestros hijos, se quedan con la idea de, wow, yo lo quiero hacer como mi mamá, ¿no? En medio de la selva, en medio de la ayahuasca, con el chamán, ¿no? O pues con los huicholes, en medio de
El Desierto, ¿no? En Real de 14, wow, ¿no? Pero creo que también el comunicar los pros, los cons, el que ellos sepan que, pues bueno, en todas esas ocasiones mi consumo fue adulto, ¿no? Todo fue muy informado, qué iba a consumir, cómo lo iba a consumir. Tan fue así que pues con cada una he buscado la experiencia o muy chamánica, muy ritualista, en el lugar de origen, ¿no? Y siempre con mucha preparación científica alrededor. Entonces, creo que eso da un tono distinto y creo que eso nos ayuda como papás a poder pues hablar de este tema con nuestros hijos. Me pregunta Dani que cómo compartimos el tema con menores de edad. En el tema de cannabis, microdosis, el propio chocongo, psilocibina. Fíjense que los niños comienzan a hacer estas preguntas o cuestionamientos, o por lo menos eso es lo que han visto las encuestas, a partir de los 8 años. O sea, desde los 8 años muchos de estos niños que han estado pues pendientes de lo que dicen los adultos, de este algoritmo del cual les estaba yo hablando, comienzan a tener inquietud. Y vuelvo a repetir, es muy importante poder hablar de una forma muy lúdica, muy transparente, pero también muy informada sobre lo que son las plantas de poder y estas medicinas o moléculas que cambian la mente. Entonces, yo creo que por ahí tengo un par de libritos que con todo gusto les comparto después en mis redes, que justamente hablan de los rituales chamánicos, de cómo veía los niños esta cosmovisión de las plantas de poder, cómo se utilizaban en estas poblaciones y cómo los niños eran parte de estos rituales y lo que significaba para ellos el poder conversar con Dios a través de estas sustancias. Son cuentos muy hermosos que con todo gusto les comparto y que muchas veces a mí me han ayudado a tener la conversación con mi hijo con respecto a estas plantas, ¿no? Al por qué forman parte de nuestra cosmovisión como mexicanos, forman parte de muchos de nuestros ritos indígenas y cómo para los niños también era un día a día el poderse topar, pero también respetar cada una de estas pues, inteligencias naturales, ¿no? Moléculas naturales o medicinas que provenían de la tierra, ¿no? Entonces creo que esa es una manera muy bonita para poder hablar con ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso era lo que yo les quería platicar. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda. Ese es el primero de muchas pues clases que me gustaría compartir con ustedes. Este tema creo que da para mucho y realmente siento que tenemos que juntos comenzar a educarnos como sociedad, ¿no? Me están preguntando por aquí si se puede utilizar la ketamina veterinaria para el tratamiento de los humanos. Sí, y les digo que eso es lo que está sucediendo cuando menos aquí en nuestro país. La ketamina que ustedes ven en las clínicas, tristemente, o que les ofrecen, no es de uso humano. No estamos teniendo ningún tipo de importación de esta materia prima desde hace meses y meses. Y los hospitales, que son donde debería de estar la ketamina en en los servicios de anestesiología, principalmente pediátrica, están totalmente en desabasto. ¿Qué pasa con el consumo de psicodélicos con TDA? Y supongo que dice trastorno depresivo mayor. La línea de investigación está abierta. La línea de investigación nos demuestra que hay muchas ventajas en la parte de cambios del sistema cognitivo, en el tema de depresión. En atención y concentración también vemos un cambio muy radical en personas que han utilizado este tipo de moléculas, este tipo de medicinas, siempre y cuando hayan sido, repito, en un espacio médico, ¿no? Donde hay una clara identificación de síntomas y donde se lleva a cabo un seguimiento de la medicina con una integración psicodélica posterior. En adolescentes y en niños hay poquitos estudios, sin embargo yo les puedo decir en autismo, y pues el autismo hoy
Tristemente, la mayor parte de los que están en investigación son niños, son pacientes pediátricos, están entrando en protocolos con estos psicodélicos con una buena respuesta, sobre todo en la parte del lenguaje, ver a los ojos, disminución de estereotipias, disminución de autolesiones, ¿no? Y la mayor parte de estos estudios van dirigidos a población pediátrica con trastorno del espectro autista. En déficit de atención, por la misma parte bioética, que los niños, adolescentes, son muy difíciles de meter a protocolo, y más como esto, pues está resultando difícil tener los resultados de investigación. Cannabis es, yo les diría, el enteógeno que sale de todo este grupo de los demás psicodélicos, porque de cannabis, si ustedes recuerdan, el cannabidiol, que es el elemento no psicoactivo de la planta, pues es uno de los elementos anticonvulsivos más importantes, y hoy día el tratamiento de niños con epilepsias refractarias pues se ha apoyado en el uso del cannabidiol, no del cannabis total, sino del cannabidiol, el aislado, para poder hacer frente a pacientes que hoy día no tienen una buena respuesta farmacológica. Y lo mismo sucede con cannabidiol en niños, lo mismo sucede cannabidiol en adolescentes y niños. Es un elemento no, vamos a llamarle no psicodélico, sí psicoactivo, porque sí actúa sobre el cerebro claramente, pero los efectos pues suelen ser bastante positivos, y los efectos deleterios en comparación con metilfenidato, ritalines y todos estos, pues suele ser mucho menor, ¿vale? Entonces sí hay, yo creo que vamos a observar a lo largo del tiempo cada vez más resultados, y que pues esta revolución psicodélica pues nos va a tocar y nos va a tocar, ¿vale? Entonces, de verdad les agradezco a todos los que se conectaron, a quienes estuvieron atentos el día de hoy. Esta charla, repito, va a quedarse grabada en nuestro canal de YouTube. Si la quieren compartir, creo que puede ser de mucha ayuda para muchos papás que pues están medio perdidos de qué onda, qué es eso del tusi, qué es eso de los chocongos, o sea, como que hay demasiada información y todo el mundo te vende las mieles de los psicodélicos, cuando en realidad no es así. Cuando en realidad, sobre todo en esta población que platicamos hoy, que son nuestros hijos, yo tengo unos, repito, chiquitos de 10, que lo que menos quisiera es que viviera una experiencia traumática y para siempre por pues consumir una sustancia de estas en un momento en el que su cerebro no está listo. Sí soy de la idea, y creo que en su momento esa será una plática de entre madre e hijo, perdón, que a mí sí me gustaría que él viviera esta experiencia absolutamente informada y guiada, ¿no? De cómo lo estamos viendo hoy en la ciencia, porque para mí ha sido un cambio radical en mi espíritu, en mi mente y en mi cuerpo. Y lo veo en mis pacientes, veo sus procesos, veo la manera en la que hoy se desenvuelven, veo la disminución de los síntomas. Entonces, qué mejor regalo para mí va a ser que mi hijo en un futuro, siendo un adulto, tome responsablemente la decisión de elegir cualquiera de estos psicodélicos en un entorno seguro, en un entorno donde su ser, su mente, su cuerpo esté fuerte, esté preparado para enfrentar y para recibir la gran medicina que tienen estas moléculas y estas medicinas para nosotros. Entonces, gracias a todos, les mando un fuerte abrazo, todo mi cariño, y pues queden atentos para que la siguiente masterclass pues no se la pierdan, seamos más participantes y podamos compartir toda esta información con mucha gente. Les mando un beso totote, pasen bonita noche y nos vemos pronto. Bye bye.